noches. Nos encontramos reunidos una vez más para continuar con este estudio del libro de Samuel. Pero antes de iniciar, quiero invitarlos a que inclinemos nuestros rostros y presentemos una oración a nuestro Señor Dios Padre Todopoderoso para que Él sea quien nos conduzca a través de esta senda el día de hoy. Inclinemos nuestros rostros. Señor, te damos gracias porque tú, Señor, eres quien siempre nos ayuda, quien siempre nos provee, derrama sobre nosotros bendición, sabiduría, conocimiento, entendimiento, Señor, de tu palabra. Por eso esta noche te pido que estés con nosotros, que con tu Espíritu Santo y a través de Él, Señor, que va delante de nosotros, abras las puertas, Señor, del entendimiento, del conocimiento, de la sabiduría, para que todos nosotros los que vemos esta clase, Señor, a través de este canal, nos permita, Señor, entender el verdadero mensaje de tu palabra. Y te damos gracias, Señor, por todo lo que hasta el día de hoy nos has ayudado a llegar, Señor, en esta clase. Te damos gracias en el precioso y maravilloso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén y amén. Hermanos, amigos, buenas noches. En esta oportunidad vamos a continuar con respecto a la clase que iniciamos la semana pasada y nos dimos cuenta de que no pudimos terminar, nos quedamos en el capítulo 15. Como ustedes saben, para seguir el mismo esquema, el día de hoy vamos a continuar lo que vendría a ser los capítulos 16, 17 y 18. Vamos a tratar también, porque en este momento estamos realmente estudiando un tema que es muy interesante, de mucha sabiduría para nosotros, entender el verdadero mensaje y ver las capacidades, las cualidades, cómo Dios eligió a este rey llamado Saúl, cómo Dios elige a David, ahora que lo vamos a iniciar la historia con David, cuál es la circunstancia en la que se desenvuelve Samuel. Todas estas cosas que hemos ido viendo las vamos a seguir detallando y nos vamos a ir dando cuenta cómo el Señor nos va guiando y nos va dando a nosotros unos principios, unas normas, y lo vamos conociendo más a Él para saber cómo es que actúa Él, ¿no?, con relación a nosotros. Ahora, la geografía bíblica en la que nos vamos a desempeñar sigue siendo la misma. Con relación a lo que ahora sí vamos a entrar un poquito más en detalle, a lo que vendría a ser el rey David, ¿no?, el valle de Elat, con respecto a lo que es el combate y la batalla con Goliat. Todas estas circunstancias se vuelven a repetir y no varía en cuanto a lo que es geografía bíblica. En la última clase, en la clase anterior, nosotros terminamos en el capítulo 15 y terminamos en el versículo 35 y dice: nunca después vio Samuel a Saúl en toda su vida, y Samuel lloraba a Saúl, y Jehová se arrepentía de haber puesto a Saúl por rey sobre Israel. Observen ustedes este versículo 35 de este capítulo 15 con el que terminamos nosotros, porque realmente nos ayuda a nosotros y nos hace ver que realmente Samuel, en cuanto a su desarrollo como profeta presencial ante Saúl, este es el tiempo en que él termina. No más relación con Saúl que en lo que respecta a él en su desempeño como rey. Recuerden que cuando evaluamos a Saúl, en todo momento Dios está hablando de rey. Y también hemos visto en este versículo 35 del capítulo 15, cuando él se escribe aquí y dice: y Jehová se arrepentía de haber puesto a Saúl por rey sobre Israel. Habíamos hablado de que, y hemos visto en la palabra, ¿no?, es una expresión en la palabra que hemos encontrado escrita, que el Señor no se arrepiente, ni el Señor miente, porque Él no es hombre. Hablemoslo en palabras simples. El Señor no se arrepiente, el Señor no miente, y el Señor no se arrepiente porque Él no es hombre, ¿no?, para que eso así suceda. ¿Qué es lo que nos quiere decir entonces en este versículo cuando dice Jehová se arrepiente? En realidad hay que ponernos en el contexto para poder entender esto bien y no confundirnos y decir, ¿cómo que el Señor, personas que a veces tienen una lectura muy ligera de la Biblia, dicen, ¿cómo es que dice la palabra que el Señor no miente y no se arrepiente? Y acá dice, y Jehová se arrepiente de haber nombrado a Saúl. ¿Cuál es la diferencia realmente?
La diferencia realmente es que cuando hablamos de que el Señor no miente y por consiguiente no se arrepiente porque no es hombre, primero no miente porque todo lo que Él dice es verdad. Su palabra es verdad. O sea, el Dios siempre nos habla con verdad. Él nunca nos va a decir una mentira. Por lo tanto, Él no peca. Y si Él no peca, no tiene que arrepentirse. Estamos hablando del arrepentimiento de un pecado. No estamos hablando del arrepentimiento de una acción que no implica en realidad, no estamos hablando de un arrepentimiento, ¿no?, de la calidad en la cual se expone cuando dice no miente y no arrepiente. Mentir es un pecado. Dios no peca, Dios es santo. Por lo tanto, no tiene que arrepentirse. Pero en el caso que leemos el versículo 35, donde dice, y Jehová se arrepiente, estamos hablando de una acción, donde dice, y Jehová tiene un sentimiento, ¿no? Porque sabemos que el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. Tiene un sentimiento de desánimo con relación a lo que hizo Saúl, ¿no? Porque no obedeció. ¿Y por qué viene ese desánimo? Porque el hombre tiene libre albedrío y el Señor lo elige al hombre para que el hombre sea obediente, y le da en su libre albedrío. El hombre tiene que decidir seguir a Dios. Y en este caso, Saúl decidió no obedecer. Y como lo hemos expuesto ya, Saúl se automotivó hacia su ego, internamente hacia él mismo. Hemos visto que inclusive se hizo una estatua, tomó a la ligera esto, nunca dijo, sí, voy a matar al rey Agar. No, o sea, todo este desarrollo que ya lo hemos visto en la clase anterior, nos presenta a nosotros que tenemos un Saúl que ya está pensando más en él, ¿no? Y ya lo hemos expuesto, no quiero tomar tiempo para repetir. Si deseas conocer un poco sobre lo que hemos hablado de Saúl, te pido que veas la clase anterior. Vamos a continuar porque vamos a seguir examinando las calidades y las cualidades de las personas en las que Dios comienza a poner en escenario en su palabra, como es el rey David y como ha sido la actuación de Samuel y Saúl. Y ahora hemos visto, antes de finalizar, que inclusive hablamos de Jonatán. Entonces los invito a que vayamos al capítulo 16. Es ahí donde vamos a empezar. Capítulo 16, ahí los invito a que abran sus Biblias y vamos a empezar el desarrollo y a explicar este tema. Dice, Samuel unge a David. Así es como empieza el capítulo 16. Y dijo Jehová a Samuel, ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado, para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven y te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto rey. Observen cómo aquí el Señor, ya habiendo desechado a Saúl como rey, estamos hablando que en todo momento dice, lo he desechado, y lo ha desechado como rey, porque como rey él no es obediente, no cumple con la palabra de Dios. Y dice, en el versículo 2 dice, y dijo Samuel, ¿cómo iré? Si Saúl lo supiera, me mataría. O sea, ¿no? Expresa su preocupación de cómo va a actuar a Saúl. ¿Por qué? Porque ya sabe que Saúl está pensando en sí mismo, y si piensa que ya se va a nombrar un rey, él no sabe con qué prontitud se va a nombrar este rey. Seguimos leyendo para después explicar más ampliamente. Y dijo Samuel, ¿cómo iré? Si Saúl lo supiera, me mataría. Jehová respondió, toma contigo una becerra de la vacada y di, a ofrecer sacrificio a Jehová he venido. Versículo 3, y llama a Isaí al sacrificio, y yo te enseñaré lo que has de hacer, y me ungirás al que yo te dijere. Yo quiero que nosotros hagamos aquí un pequeño alto para hacer ver cómo Dios siempre nos está mostrando cómo trabaja Dios, cómo Dios se desarrolla. Recuerden que cuando empezamos la clase dijimos que Samuel es uno de los profetas en el cual Dios no lo dejó de atender. Inclusive la palabra lo compara, lo pone en el nivel del trato o de la atención que tuvo Moisés y Aarón, donde todas las veces que ellos pedían algo o exponían algo ante Dios, Dios contestaba. Así, de esa calidad era Samuel, de ese nivel de liderazgo, por decirlo así, para darle una categoría y poder entender cómo el Señor actúa, siendo Él un líder tan importante o tan bien tratado o tan exclusivo en su trato. Sin embargo, nos damos cuenta en este versículo que le dice, toma tu cuerno, ve a la casa de Isaí, que vas a ungir, ¿no?, al que yo te dije. No le dice más. El Señor sabe cuántos hijos tiene Isaí,
le puede entregar el nombre del que va a ser ungido. Sin embargo, el Señor siempre camina paso por paso, porque el hombre no puede recibir todo, porque si no, no deja de tener su fe, deja de tener esa creencia en él, porque el hombre tiene o viene consigo mismo una actitud como, si esto no me parece, no lo hago. Entonces, siempre el Señor, de una u otra manera, en la manera que se desarrolla, nos está probando, nos está guiando hacia la fe. ¿Por qué? Porque siempre pide una actuación, pide que des un paso adelante y no se sabe lo que viene después. Esa es la manera en que trabaja. Entonces, nosotros vamos entendiendo que aún a un profeta tan considerado, ¿no?, al nivel de Moisés, que tenía un trato directo con Dios, aún a él no termina diciéndole todo. Y eso tómenlo en cuenta, porque en este tiempo que vivimos, en un tiempo donde la profecía se da mucho, se habla en las iglesias. Si hay 3 servicios profetizan. Si hay 4 servicios profetizan. Entonces hay que tener cuidado, porque vemos aquí cómo este gran hombre de Dios, Samuel, inclusive a él se le da este trato. Esa es la manera en que Dios nos guía siempre a nosotros. Seguimos para completar este desarrollo. Versículo 4 dice: hizo pues Samuel como le dijo Jehová, y luego que él llegó a Belén, los ancianos de la ciudad salieron a recibirle con miedo y dijeron: ¿es pacífica tu venida? Él respondió: sí, vengo a ofrecer sacrificio a Jehová. Santificaos y venid conmigo al sacrificio. Y santificando él a Isaí y a sus hijos, los llamó al sacrificio. Observen ustedes cómo nuevamente Samuel llega y hace lo que Dios le pide. Pero llama, es recibido por los ancianos, y la primera pregunta es: ¿vienes en una circunstancia pacífica? ¿Por qué? Porque recuerden que la última circunstancia que él viene, él mata a este rey, ¿no?, de Amalek, ¿no?, y expresa el enojo que tiene por la desobediencia que han tenido para Dios. Entonces ellos, temerosos de todas las cosas que sucedieron, ya que hemos expuesto en la clase pasada, en este momento le preguntan a él si es pacífica, y él dice que sí, y les pide que se santifiquen y que él va a hacer un sacrificio y que vengan al sacrificio. Él no les informa a los ancianos qué es lo que va a suceder y por qué va a suceder. Y observen ustedes cómo se sigue desarrollando esto. Versículo 5 dice, versículo 6 dice: y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab y dijo: de cierto delante de Jehová estás ungido. Observen cómo en el versículo 6 Samuel dice, cuando ve a Eliab: de cierto delante de Jehová estás ungido. O sea, él está seguro de que realmente es Eliab el que va a ser elegido para ser rey de los hijos de Isaí. ¿Por qué? ¿Por qué él piensa que Eliab? Vamos a leer después, pero les voy a dar de una vez la razón, para que cuando leamos los versículos siguientes entendamos cómo pensamos nosotros los hombres. Ustedes saben que cuando se eligió a Saúl, se dijo que le dijo Dios a Samuel: ve y vas a encontrarlo en tal ciudad. Es un hombre que sobrepasa de los hombros al promedio general de los hombres, ¿no?, de buen parecer, ¿no? Entonces, todas estas circunstancias de presentación del nuevo rey, que fue pedido conforme a los reyes que rodeaban al pueblo de Israel, Dios escogió uno de donde su apariencia era un hombre resaltado dentro del pueblo. ¿Y por qué? Porque lo pidió el hombre y lo dio conforme a las circunstancias del hombre, para que el hombre no objete y diga: me dieron uno chiquito, uno que no habla fuerte, uno que no es así o es asá. Por eso le escogió de esa manera el rey. Cuando Samuel llega a la casa de Isaí y ve a Eliab, y lo vamos a leer más adelante, la descripción física de Eliab, se ve que Samuel piensa que este es el rey. ¿Por qué? Porque lo asocia con la primera elección que hizo Dios. Y dice: este es el criterio de Dios. Dios lo eligió de esta manera a Saúl, así que este debe ser el nuevo rey. Sin embargo, también vamos a leer más adelante que Dios desecha, no en el sentido que habla de
de Saúl, sino que no lo elige a Eliab, el hijo mayor de Isaí. ¿Por qué? Porque le hace notar a Samuel que él no mira lo que el hombre mira. Y también nos hace notar a nosotros que no podemos meter a Dios en una caja, en un patrón, en una regla, porque Él es soberano. Él puede decidir hoy de esta manera y puede decidir mañana de otra manera. Y eso es lo que nos está mostrando. Vamos a continuar para seguir viéndolo. Dice, y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab y dijo, de cierto delante de Jehová estás ungido. Y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Y no hablamos del desechar del tipo que se habló no en Saúl, sino habla de desechar desde el punto de vista no lo escogí como a él. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Así es realmente como aquí Dios comienza a mostrarnos a nosotros que lo que Él realmente requiere, ¿no?, es a un hombre con un corazón entregado para Él. ¿Y por qué Samuel pensó así? ¿Por qué eligió a Saúl primero? Y eligió a Saúl primero porque el hombre lo pidió y trató de complacer al hombre. No solamente en darle el rey, sino en darle el rey como el hombre lo tiene imaginado en su mente. Entonces dice, el hombre se lo imagina que el rey debe ser más alto del promedio general, debe ser de esta apariencia física, y por eso le eligió a Saúl. Pero no significa que Saúl, a la hora que fue elegido, ya estaba él destinado para que no suceda. No, lo que pasa es que el Señor lo elige y Saúl decide no obedecer. Por eso, bien claro, lo hemos estudiado en la clase pasada, hay un momento en que le dice, si hubieras obedecido, le dice Samuel a Saúl, el Señor hubiera fijado tu reino, lo hubiera permanecido, sin embargo te lo ha quitado. Seguimos y nos damos cuenta cómo acá terminamos en esta página con el versículo 7 y vemos que Dios hace notar que Él toma en cuenta el corazón. Seguimos. Versículo 8. Entonces llamó Isaí a Abinadab, el segundo hijo, y lo hizo pasar delante de Samuel, el cual dijo, tampoco a este ha escogido Jehová. Hizo luego pasar a Isaí a Sama, es el tercer hijo, y él dijo, tampoco a este ha elegido Jehová. E hizo pasar a Isaí 7 hijos suyos delante de Samuel. Pero Samuel dijo a Isaí, Jehová no ha elegido a estos. Observen ustedes en qué posición, aún en casa de Isaí, se encontraba David. No solamente cuando Isaí fue llamado para que todos los hijos estuvieran reunidos, no solamente no llamó a David, sino que de una u otra manera lo ignoró dejándolo en el campo. Y otra característica que vamos a ver es que Isaí como padre también pensó que si iban a elegir un rey, tenían que elegir a un rey para el momento, o sea, uno que ya esté en la madurez como hombre para que pueda ejercer el reinado. Aunque es necesario aclarar que cuando el profeta viene y se presenta a Isaí y le dice que llame a sus hijos para ungir a uno, no le dice, en la palabra no le dice, y este será el rey de Israel, solo le dice que será ungido, y sabemos que todos los que son ungidos, de una u otra manera, es porque Dios lo está apartando para que realice una función. Samuel no ha manifestado a Isaí que este va a ser rey. Tomen en cuenta esto, todavía no se ha manifestado que el que va a ser ungido es para ser rey, solo dice que va a ungir. Seguimos porque vamos a ir unas circunstancias acá en las que nos vamos a ir dando cuenta cómo Dios trabaja. Versículo 11. Entonces dijo Samuel a Isaí, ¿son todos estos tus hijos? Y él respondió, queda aún el menor que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí, envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Y envió pues por él, y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos, y de buen parecer. Entonces Jehová dijo, levántate y úngelo, porque este es. Samuel conoce que el que está ungiendo es para que sea el próximo rey de Israel. Pero estamos hablando cuando
Samuel pregunta a Isaí por si no tiene más hijos, estamos hablando que habla del menor, o sea, habla de un muchacho. Habla de alguien que todavía no está considerado dentro del grupo de hombres que podrían ir como soldados, que podrían ir como autoridades o que podrían ejercer funciones de responsabilidad. Porque obviamente ser ungido significa ser apartado para una función específica. Entonces el papá, Isaí, consideró que David no reunía esos requisitos y sabemos que es porque era un hombre joven también, ¿no? Y lo deja en el campo. Sin embargo, vemos que aquí David viene a la casa y en ese momento es ungido por Samuel. Y dice versículo 13, y Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Rama. Observen ustedes cómo Samuel vuelve a Rama. Observen ustedes cómo Samuel cumple con el mandato de Dios, pero no le dice a David, te estoy ungiendo para que seas rey. No le dice a Isaí, lo estoy ungiendo para que seas rey. Simplemente dice, he venido a ungir a uno de tus hijos. No necesariamente tenía que significar ser rey. Vemos que aquí no pasa nada en realidad. Vamos a seguir la historia y nos vamos a dar cuenta que después de haber ungido a después de haber ungido a David, ¿no? David regresa a sus actividades. David no es ungido y al día siguiente es tomado en cuenta para que sea el rey. De ninguna manera. Al contrario, David en ese momento de que pasa este proceso, de que el profeta lo unge, el profeta se va y David regresa a sus actividades. Y lo vamos a ver aquí en el siguiente. Versículo 14. El espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Observen ustedes, aquí ya nuevamente retomamos la historia con lo que es Saúl. Recuerden de que ya terminó y David fue ungido y no pasa nada. No es comunicado David de que va a ser rey, no es puesto en conocimiento el papá de David que va a ser rey de su hijo, no, simplemente es ungido. Todos saben que alguna actividad, algún apartamiento para Dios ha sido dado a David, pero no saben exactamente qué, y todo regresa a la normalidad. Esto nos muestra a nosotros que cuando hay un llamado, no es necesariamente, podría ser, porque ya hemos dicho, a Dios no lo podemos poner en una caja, ni en una manera de decir, de esta manera tiene que ser porque Dios actúa de esta manera. Él no tiene reglas, Él es soberano. Pero nos muestra a nosotros que cuando Él hace una elección, ¿no? Y nos advirtió antes de ungir a David que Él mira el corazón, o sea que lo que apreció de David fue su corazón. Él dice, no, lo elige, lo unge, lo aparta, y ahí queda. ¿Por qué? Porque en realidad David va a iniciar un proceso. Sí hay ciertas circunstancias que van a comenzar a sucederle a David porque el Espíritu de Dios, o sea, el Espíritu Santo, que se llama aquí el Espíritu de Jehová, viene sobre David. Entonces, comienza Dios a tratar con la vida de David, comienza Dios a tomar a David para ir levantándolo poco a poco. Y eso es lo que usted se va a dar cuenta en el liderazgo o cuando usted ve que alguien que ha sido apartado para Dios, poco a poco Dios le va concediendo, porque sabemos que no hay nada que el hombre haya recibido que no haya sido entregado del cielo. Entonces nos vamos a dar cuenta que cuando un liderazgo, cuando una persona es apartada para Dios, cuando es llamado para cumplir la obra de Dios, nos vamos a dar cuenta que de una u otra manera los hombres comienzan a inclinar su corazón en favor de él, comienza a recibir ciertas circunstancias, se le va entregando responsabilidades, ¿no? Y conforme va pasando hasta llegar el día en que recibe lo que Dios tiene
separado para él. Así es como trabaja Dios y así es como nos muestra. David es apartado y de ahí regresa a sus actividades. No recibe más porque Dios no le da el siguiente paso. Poco a poco se lo va a ir dando, pero las circunstancias que voy mencionando, de que David comienza a ser resaltado, del anonimato en el que vivía. Recuerden ustedes que cuando ni siquiera fue llamado a la casa, era un anónimo completo, o sea, estaba en el campo, era un hombre joven y era no tomado en cuenta para ninguna de las actividades porque el papá consideró que en ese momento ese hijo no reunía ningún requisito para ser apartado para una labor de Dios. Continuamos desarrollando. Y nos damos cuenta aquí en el versículo 14 que a Saúl dice bien claro acá, y el Espíritu de Jehová, o sea, así como viene el Espíritu de Dios, o sea, el Espíritu Santo, así como viene sobre David, el Espíritu de Jehová se aparta de Saúl, o sea, el Espíritu Santo lo deja a Saúl. Y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová, y hay un espíritu malo. Observen ustedes que dice de parte de Jehová. No, ¿qué significa esto? Sabemos que el Señor permite que el enemigo actúe sobre nosotros. Recuerden la historia de Job y nos vamos a dar cuenta que el Señor permite que a Job se le dé ciertas circunstancias, ¿no? En cuanto al enemigo destruye sus hijos, su casa, sus propiedades. ¿Pero por qué? Porque Dios permite esto, ¿no? Es más o menos la misma acción. Aquí Dios permite que un espíritu malo, ¿no? Empiece a atormentar a Saúl. ¿Atormentar qué significa? A fastidiar, a asustar, a crear angustia, ¿no? Todas estas circunstancias de estrés, desesperación, viene sobre él, sobre Saúl. ¿Y por qué viene sobre Saúl? Porque el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, el Espíritu de Jehová se aparta de él porque él no fue obediente. Habiendo sido llamado por Dios, habiendo sido ungido por Dios, ¿no? Entonces él no es inmediatamente dejado de lado. Versículo 16. Diga pues nuestro Señor a tus siervos que están delante de ti, que busquen a alguno que sepa tocar el arpa, para que cuando esté sobre ti el espíritu malo de parte de Dios, él toque con su mano y tengas alivio. Y Saúl respondió a sus criados, buscadme pues ahora alguno que toque bien y traédmelo. Entonces uno de los criados respondió diciendo, he aquí, yo he visto a un hijo de Isaí de Belén, que sabe tocar, es valiente, vigoroso, hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso, y Jehová está con él. Y Saúl envió mensajeros a Isaí diciendo, enviadme a tu hijo, el que está con las ovejas. Y tomó Isaí un asno cargado de pan, una vasija de vino y un cabrito, y lo envió a Saúl por medio de David su hijo. Observen ustedes cómo se detalla entre este versículo 17 y el 20, cómo se detalla la manera en que David es puesto frente a Saúl. Ya supuestamente estamos hablando de un tiempo, porque ya el pueblo, los criados dicen, el Espíritu de Dios está con él. ¿Por qué dicen que el Espíritu de Dios está con él? Porque ya de hecho ha habido manifestaciones, ya ha sido ungido, entonces ellos saben que cuando ha sido ungido, en alguna manera el Señor ha puesto y ha depositado su Espíritu sobre él, lo ha apartado para alguna labor. Nadie sabe si va a ser rey o no, todavía nadie sabe, no se ha comunicado. Observen ustedes cómo la historia nos va presentando a nosotros. Ahora David es sacado de su anonimato, ¿no? A raíz, después de haber sido ungido, es sacado de su anonimato y puesto en el palacio. Observen ustedes cómo ese pase al palacio viene por una habilidad que Dios ya le había entregado a David de tocar el arpa. A veces nosotros no sabemos cuando hemos recibido habilidades, cuando somos diestros en el manejo de algún instrumento o hemos recibido una habilidad para exponer, enseñar o realizar una actividad o un evangelismo. Es porque Dios desde ese momento ya nos está entregando algo que vamos a usar después y nos vamos a dar cuenta cómo Dios nos va proveyendo de todo lo que necesitamos. No somos nosotros, no
podemos por nuestras propias fuerzas hacer nada. Sin embargo, aquí nos vemos como David ya sale del anonimato y viene al palacio y comienza a ser reconocido. Y Saúl dice, efectivamente, tráiganlo para que a ver si esto sucede, ¿no? Y vamos a continuar para darnos cuenta que realmente así es. Versículo 21. Y viniendo David a Saúl, estuvo delante de él, y él le amó mucho y le hizo su paje de armas. Y Saúl envió a decir a Isaí, yo te ruego que esté David conmigo, pues ha hallado gracia en mis ojos. Observen ustedes cómo este versículo nos muestra la ignorancia de Saúl de saber hacia dónde está siendo dirigido David. ¿Por qué? Porque inclusive dice, lo amó mucho. Y vamos a ver cómo después la historia cambia cuando el Señor comienza a resaltar a lo que es David. Recuerden que Saúl conoce que el Señor lo ha desechado. Y quiero hacer notar esto porque ya Saúl conoce que a él lo ha desechado. Sin embargo, ustedes no ven en ningún momento que Saúl le dijo a Dios, Señor, toma mi capa, pues sabemos que la capa es un signo de autoridad, ¿no? Toma mi capa, toma mi espada, toma mi corona, la pongo a tu disposición para que el nuevo rey que tú nombres sea, ¿no?, el que tome posición. No, muy por el contrario, Saúl regresa y sigue ejerciendo sus funciones sin humillarse ante Dios. Nosotros vemos aquí que el ego de Saúl es grande y aún con todas las circunstancias que el profeta le manifestó, las molestias, haberle comunicado, primero no retrocedió en cuanto a su pecado de haber hecho y decir voy a proceder a matar a este rey de Amalek. Tampoco lo hace después, cuando ya es desechado, no pone a disposición de Dios. No dice, no, el Señor ya me ha desechado. Vemos que su arrogancia y su deseo de mantener el poder lo hace así. Y sabemos que de una u otra manera David todavía no estaba preparado. Pero aún así vemos cómo la expresión de amor viene sobre David porque le trae un beneficio, sin saber él que ya David es el siguiente rey para Israel. Continuamos. Estas historias son muy interesantes porque nos va mostrando las personalidades de estos hombres, ¿no?, que fueron y ejercieron el reinado como Saúl y David, y cómo se desarrollan las circunstancias de Dios. O sea que Dios ha llamado y ha apartado para algo tan importante, pero nadie sabe todavía. Versículo 23. Y cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tomaba el arpa y tocaba con su mano, y Saúl tenía alivio y estaba mejor, y el espíritu malo se apartaba de él. ¿Qué significa esto? Significa que cuando tenemos de una u otra manera, nos está diciendo, la música, ¿no?, tiene una influencia sobre nosotros, ¿no? Y ahora cuando se trata de la alabanza o se trata de una música, porque aquí no nos especifica qué tipo de música le está tocando a Saúl, pero de una u otra manera suponemos que lo que ellos hacían en ese entonces era tocar una música, ¿no?, de acuerdo a las circunstancias que se le ofrecía al rey para darle una tranquilidad. O sea, estamos hablando de una música suave porque él estaba alterado. Entonces, lo que nos está diciendo el Señor, que la música tiene una influencia. Y obviamente si lograba apartar al espíritu malo, como lo vamos a ver, que cuando David tocaba se apartaba el espíritu malo, no solamente se apartaba porque la música era tocada, sino porque también David, que era el hombre ungido, lo hacía porque Dios, ese era el propósito, hacer ver de que realmente David, ¿no?, ofrecía a Saúl en sus habilidades un alivio. Porque esa era la idea, había que resaltar a David, ir llevándolo poco a poco. Ya lo había sacado del anonimato y lo había puesto en el palacio. Ya David está en el palacio, no todavía en una posición de autoridad, pero ya está en el palacio y el Señor lo va a seguir conduciendo. Y observen ustedes cómo la música, y en esto quiero detenerme un poco, porque la música tiene una influencia sobre las personas. Por eso que podríamos decir que si todos los que hemos escuchado música, todos los que hemos escuchado alabanzas, todos los que hemos escuchado adoraciones, ¿no?, desde el punto de vista de esta calificación de adoración que no es
no me estoy refiriendo a adoradores en espíritu y en verdad, porque eso es otra cosa, sino a todos aquellos que escuchamos estas adoraciones, músicas suaves o alabanzas, música más movida, más alegre, o inclusive aquellos que hemos escuchado música del mundo antes de convertirnos y que hemos seguido, nos hemos dado cuenta que es influencia en las personas. Usted cuando era muy joven y si no tenía a Dios en su corazón y se enamoraba, le escuchaba y estaba enamorado de alguna chica, usted lo que escuchaba era música romántica. Escuchaba la música romántica de su época, ¿no? Y así nos damos cuenta cómo su corazón se inclinaba y lo llevaba a su pensamiento a pensar en aquella persona que tenía idealizada en su corazón. Y así es como realmente la música es muy influyente y nos damos cuenta que aún aquí el Señor nos muestra que la música es influyente. Por eso es que la alabanza para Dios es importante, porque no solamente nos damos cuenta que cuando se procede de esta manera, nos damos cuenta que no solamente es influyente, sino que nos puede beneficiar, ¿no?, con una tranquilidad, nos puede beneficiar con una manifestación de lo que es Dios en nosotros. Porque aquí vemos de una u otra manera que cuando David toca el arpa, el espíritu, ¿no?, se retira de Saúl y Saúl logra la calma. O sea, logra apartar al espíritu malo. Y esto es importante tomarlo en cuenta, ¿no? Y así termina el versículo 23 diciendo de que cuando David toca, el espíritu malo se apartaba de él. Capítulo 17. Empezamos, dice, los filisteos, ahora, aquí termina, así como terminó el 16, ¿no? Aquí ahora empezamos haciendo ver la circunstancia de los filisteos, dice, los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon entre Soco y Aseca, en Efes Damín. Versículo 2. También Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Elat y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Versículo 3. Y los filisteos estaban sobre un monte a un lado e Israel estaba sobre otro monte al otro lado y el valle entre ellos. ¿Qué es lo que quiere decirnos en estos tres versículos? Quiero que entendamos, siempre es importante entender la geografía bíblica para ir entendiendo mejor la historia. ¿Qué quiere decir? Que de un lado había un monte y enfrente de ese monte había otro monte. Y los israelitas estaban en uno y los filisteos estaban en otro. Y en el centro es una llanura, porque eso es un valle, es una llanura, ¿no?, que está cerca a un río, a una corriente de agua. Entonces, sabemos que de un monte a otro monte se encontraban israelitas y filisteos. Y en el medio no había nadie, no estaban frente a frente, estaban ubicados en dos lugares en lo alto, en dos montes estaban ubicados. En medio era la llanura donde no había nada todavía, es el valle de Elat. Vamos a continuar. Versículo 4. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, o sea, un hombre, no un soldado, el cual se llamaba Goliat, de Gat, y tenía de altura 6 codos y un palmo. Esto equivale más o menos a 3 metros, porque estamos hablando de que todos conocemos una historia muy conocida, muy vista, incluyendo en las películas, en la televisión. Era un hombre de aproximadamente 3 metros de altura. Y traía un casco de bronce en su cabeza y llevaba una cota de malla. La cota de malla es como decir, como un chaleco antibalas, como usted conoce que eso uno se pone para protegerse de... Esto era como un chaleco para proteger de que cuando te caiga la espada te corte, o sea, era una cosa muy pesada también. Y era el peso de cota de 5,000 ciclos de bronce. Observen, esto era, estamos hablando de un peso bastante grande, como aproximadamente de 50 a 60 kilos, ¿no? O sea, era una especie de chaleco grueso para evitar que cuando te ataquen la espada pueda penetrar a tu cuerpo y herirte o matarte, ¿no? Porque estamos hablando de que esto era puesto como un chaleco antibalas, o sea, te cubría lo que es el tórax, el corazón, los pulmones. Observen ustedes cómo aquí va describiendo lo que es la armadura de este hombre, ¿no? Dice 6, sobre sus piernas traía grebas de bronce
y jabalina de bronce entre sus hombros. Las grebas a que se refiere de bronce son unos cobertores, así como usan los futbolistas que se cubren para que cuando los pateen no les vayan a romper las piernas. Igualito, esto era lo mismo prácticamente, eran cobertores, a lo mismo que usaban en el tórax, eran cobertores de piernas que ayudaban a evitar que vaya a ser, ¿no?, golpeado con una espada y le quiebren o le causen una herida en las piernas. Dice, el asta de su lanza era como un rodillo de telar y tenía hierro de su lanza, 600 ciclos de hierro, e iba su escudero delante de él. Observen ustedes cómo aquí, en la primera escena que entra Goliat, observamos que Goliat, o sea, se acerca, Goliat sale al frente, o sea, estamos hablando de que viene a lo que vendría a ser en la llanura de la que estamos hablando, no solo, obviamente, viene él y su paje de armas, ¿no? Viene él y su escudero, o sea, vienen dos en este momento y comienzan a proferir amenazas contra el pueblo de Israel. Vamos a seguir para ir dándonos cuenta y vamos a ir viendo realmente cómo esto se desarrolla. Ok, listo. Entonces dice, aquí en el versículo 8 dice, y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel diciéndoles, ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged de entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Observen cómo él crea un desafío ante el pueblo de Israel. Viene él, baja él de ese monte y se coloca en la llanura para dirigirse al pueblo de Israel, a Saúl y su ejército, y pedirles que envíe un hombre para que pelee con él, confiado en el tamaño, en la armadura, ¿no?, y la fuerza que debe tener este hombre. Imagínense ustedes para cargar semejantes pesos en el cuerpo, ¿no?, y la espada, que obviamente no debió ser pequeña, la fuerza que tenía este hombre en sus manos. Seguimos. Dice, y añadió el filisteo, hoy yo he desafiado el campamento de Israel, dadme un hombre que pelee conmigo. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Y David era hijo de aquel hombre efrateo de Belén, de Judá, cuyo nombre era Isaí, el cual tenía 8 hijos, ya sabemos, 8 hijos, porque presentó 7 y David había estado en el campo. Y en el tiempo de Saúl, este hombre era viejo y de gran edad entre los hombres. Y los 3 hijos mayores de Isaí habían ido para seguir a Saúl a la guerra. O sea, no eran hombres ya en edad de poder internarse en el ejército. Y los nombres de sus 3 hijos que habían ido a la guerra eran Eliab, el primogénito, Abinadab y el tercero Sama. Y David era el menor, o sea, era el último de los hijos. Siguieron pues los 3 mayores a Saúl, pero David había ido y vuelto dejando a Saúl para apacentar las ovejas de su padre en Belén. O sea, David siempre permaneció, después de que dejó de ser paje por el motivo de esta guerra, regresó a su padre y continuó haciendo la misma labor. Observen ustedes cómo David todavía no es tomado en cuenta como si fuera el próximo heredero del rey, del reinado de Israel. ¿Por qué? Porque Jehová no ha manifestado todavía, solo sabe sus padres que él ha sido apartado, elegido para alguna función, y cuando el rey Saúl lo llama y se da cuenta, le dicen que está ungido, que tiene el espíritu de Jehová con él, y ve que toca el arpa y se aparta el espíritu, tal vez Saúl pensó en ese momento que esa era la labor para la cual lo había apartado Dios. ¿Y por qué podía haber pensado eso él? Porque él pensaba solo en él, el ego era grande y pensaba que Dios le había mandado a David, tal vez, ¿para qué? Para que lo ayude con este espíritu que lo turbaba. Sin embargo, sabemos que no era así y seguimos. Dios comenzó a promover a David y a sacarlo adelante. Después dice, versículo 16, dice, venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde, y así lo hizo durante 40 días. Observen ustedes
40 días Goliat bajaba al valle de Elat, amenazaba al pueblo de Israel y el pueblo de Israel se quedaba quieto escuchando las amenazas. 40 días. No fue una vez, no fue dos veces. ¿Y Saúl qué es lo que tenía? Saúl tenía miedo. ¿Y qué más tenía Saúl? Tenía falta de sabiduría. Saúl sabía en su corazón que Dios lo había desechado. Por eso es que no se atrevía a pelear. Porque sabía que si eso él hacía, iba a perder porque ya Jehová no estaba con él. Samuel le había dicho, Dios te ha desechado como rey, te ha desechado como la autoridad de este pueblo. Ya Dios no camina contigo. La sabiduría, ¿no?, de Dios ya no estaba con él. El discernimiento que Dios había depositado en Saúl ya no estaba con él. Y nos vamos dando cuenta cómo la actitud de Saúl de sostener 40 días a la gente en ese monte sin iniciar la pelea ni afrontar las circunstancias de Goliat, que sucedía todos los días, ¿no? Nos da y nos dice a nosotros en qué condición ya se encontraba Saúl. Continuamos. Versículo 17 dice, y dijo Isaí a David su hijo, toma ahora para tus hermanos un efa de este grano tostado y estos 10 panes y llévalo pronto al campamento a tus hermanos. Y estos 10 quesos de leche los llevarás al jefe de los 1000 y mira si tus hermanos están buenos y toma prenda de ellos. ¿Por qué le dice que vaya y mire si sus hermanos están buenos? Recuerden, son 40 días que el pueblo está posesionado en un monte para una batalla. Y no sucede nada, nadie sabía, no tenían noticias. Entonces el padre, después de 40 días preocupado por sus hijos, manda a David para que, llevando alimento, averigüe, traiga noticias de qué es lo que está pasando en ese monte. Y Saúl y ellos y todos los de Israel estaban en el valle de Elat, peleando contra los filisteos. Recuerden, no estaban peleando realmente, estaban posesionados en el monte, como bien claro lo hemos dicho. No hubo una pelea todavía, porque sabemos que la pelea o el ataque o el combate viene después de que David no vence a Goliat. O sea, aquí lo que está queriendo decirnos, por eso es que es necesario entender los contextos de la palabra de Dios. Si no entendemos los contextos de la palabra de Dios, podemos equivocarnos y entender mal, porque las traducciones a veces no nos muestran ciertas palabras que dice, y Saúl y ellos y todos los de Israel estaban en el valle de Elat peleando contra los filisteos. Estaban posesionados por 40 días sin pelear con los filisteos, pero estaban ¿para qué? Para una pelea con ellos, para una batalla. Pero todavía la batalla no había sucedido. Continuamos. Y dice, se levantó pues David de mañana y dejando las ovejas al cuidado de un guarda, se fue con su carga como Isaí le había mandado, como su padre le había dicho. Y llegó al campamento cuando el ejército salía en orden de batalla y daba grito de combate. Y se pusieron en orden de batalla Israel y los filisteos, ejército frente a ejército. Entonces David dejó su carga en mano del que guardaba el bagaje y corrió al ejército, y cuando llegó preguntó por sus hermanos si estaban bien. Observen cómo recién cuando ya pasó 40 días y David viene, es que Saúl se apresta para iniciar la batalla. Dice acá bien claro la palabra. Mientras él hablaba con ellos, he aquí que el paladín que se ponía en medio de los dos campamentos, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gat, salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras y las oyó David. Lo que había sucedido durante 40 días, observen, 40 días había ido amenazando, esta vez nuevamente sucede, ¿no? Pero ahora sí David está entre los soldados y escucha al filisteo. Y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Y cada uno de los de Israel decía, ¿no habéis visto a aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel. Al que le venciere, el rey le enriquecerá con grandes riquezas y le dará su hija, y eximirá de tributos a la casa de su padre en Israel. Observen, quiero que le presten atención a este versículo 26, perdón, al versículo 25, porque aquí hay algo muy especial para el tiempo. Cuando nosotros estudiamos las circunstancias, el contexto geográfico, el contexto histórico en el que se desarrollaba, nos vamos a dar cuenta que en este versículo 25, en la última parte dice,
enriquecerá con grandes riquezas, le dará su hija y eximirá de tributos a la casa de su padre en Israel. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa el versículo 25? Significa, te haré parte de la familia real. O sea, ya no serás uno trabajando en el palacio, serás parte de la familia real porque te casarás con la hija. Y número 2, te exoneraré de pagar impuestos. El único en el reino que no pagaba impuestos era el rey. O sea, cuando le está ofreciendo al que venciera a Goliat que no va a pagar impuestos, le está diciendo, te voy a poner en el mismo nivel del rey. Sin saber Saúl, está guiando, ayudando a guiar a David para ponerlo en el palacio como parte de la familia real y elevarlo a un estatus de rey en cuanto a lo que respecta a los impuestos. Porque el único que no pagaba impuestos en esa época era el rey. Observen cómo realmente trabaja el Señor, cómo le dio la habilidad de tocar el arpa, cómo lo trajo, lo puso para que le dé tranquilidad a Saúl, ¿no? A través de apartando con su arpa, con la música, este espíritu, cómo David del anonimato pasó a ser reconocido por el rey, por la máxima autoridad del pueblo, ¿no? Y después nuevamente comienzan a prepararse las circunstancias para que David pase de ser un hombre que tocaba el arpa a parte de lo que corresponde ya a integrarse en lo que vendría a ser la parte dominante, la parte de administración, lo que vendría a ser el reinado de Saúl. Y vamos a seguir acá para darnos cuenta cómo el Señor trabaja, porque es importante para nosotros conocer esto y ver cómo el Señor trabaja, porque aquellos que tenemos llamados nos vamos a ir dando cuenta. Este es un ejemplo de cómo Dios te va promoviendo. No te promueve, no te pone de la noche a la mañana para que tú seas, ayer te dijo que te había llamado y mañana ya eres tú la autoridad en la cual Él te iba a entregar el reposo. Es un proceso, ¿no?, el que va sucediendo. Y vemos aquí cómo nos muestra el proceso de David. Dice, versículo 26, entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo, ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? ¿Por qué? ¿Quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Y el pueblo le respondió las mismas palabras diciendo, así se hará al hombre que le venciere. O sea, le repite todo lo que se había dicho que se ofrecía al hombre que venciere a este pueblo. Pero observen ustedes cuando David hace la exposición de lo que es la descripción de Goliat, no hace la descripción del hombre grande, no hace la descripción del hombre con una gran armadura, una gran espada, con una voz amenazante. Habla de un incircunciso, habla de un hombre que está amenazando los escuadrones del Dios viviente. La visión de David va de acuerdo a Dios. ¿Con qué perspectiva ve Dios? David ve las circunstancias, lo ve como amenaza al Dios viviente, amenaza al ejército del Dios viviente. No ve amenaza a Israel como nación, simplemente como lo que estaba viendo él. Lo ve sobre lo que es realmente. Este pueblo es pueblo de Dios. Este pueblo camina con las cosas de Dios. Por lo tanto, estamos hablando ya de otro nivel, porque estamos hablando de Dios. En cambio, él no atacaba a Saúl porque estaba abocado en lo que era realmente las cosas materiales, el físico material de lo que era su ejército, todo lo que era su provisión militar. Por eso es que él era temeroso, porque ya no tenía ese discernimiento de pensar, pero yo soy el ejército de Dios y Dios no puede ser vencido si Dios está conmigo. Pero como él ya sabía que Dios lo había desechado, entonces él miraba a su ejército y se apoyaba en lo que era, física y materialmente su poderío militar. Sin embargo, David dice, no escuadrones del Dios viviente. Seguimos. Dice, y oyéndole hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y dijo, ¿para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón. Para ver la batalla has venido.
Esto que aquí leemos en el 28 es obviamente porque sabían que David había sido elegido para algo especial. Aunque nadie sabía todavía que iba a ser el rey de Israel, sabían que algo había. Dice 29, David respondió, ¿qué he hecho yo ahora? ¿No es este mero hablar? Y apartándose de él hacia otros, preguntó de igual manera, y le dio al pueblo la misma respuesta de antes. O sea, le dijo todo lo que se ofrecía al que vencía a Goliat. Versículo 31. Fueron oídas las palabras que David había dicho y las refirieron delante de Saúl y él lo hizo venir. Versículo 32. Y dijo David a Saúl, no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Observen cómo aquí en este versículo David dice, yo pelearé con este filisteo. Dijo Saúl a David, no podrás ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. O sea, aquí nos muestra que David todavía era un muchacho, o sea, era tal vez 15, 16, 17 años, y Goliat ya era un hombre de guerra, o sea, un hombre ya que peleaba por muchos años, un hombre experimentado, ¿no? Observen ustedes la visión de Saúl. Tú, un muchacho, y él, un hombre de guerra, un hombre con experiencia. Tú no vas a poder porque no tienes el desarrollo, la madurez, ni la experiencia. Está hablando todo basado en lo que físicamente podría mostrar David. Sin embargo, vamos a seguir leyendo y nos vamos a dar cuenta. David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca, y se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese pues león, fuese oso, tu siervo lo mataba, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. David continúa hablando de que este es el ejército de Dios, no es un ejército de hombres, es un ejército especial porque es el ejército elegido por Dios, algo que Saúl ya no tenía. Y observen cómo hace mención de matar al león y al oso, porque de una u otra manera nos está diciendo, el Señor nos está diciendo, David no solamente fue entrenado para ser puesto en lo que corresponde a tocar el arpa, también fue entrenado para ser un hombre de batalla. De alguna manera entrenado para lo que él requería, de la manera en que iba a conducir la batalla. Seguimos. Añadió David, Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David, ve y Jehová esté contigo. Y Saúl vistió, observe, y Saúl vistió a David con sus ropas, y puso sobre su cabeza un casco de bronce, y le armó de coraza, y ciñó David su espada sobre sus vestidos, y probó a andar porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl, yo no puedo andar con esto porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas. Todo lo que hemos visto aquí en este versículo 38 y 39 nos va a dar cuenta a nosotros que ¿qué es lo que nos muestra aquí? Saúl tomó su armadura y la puso sobre David. Y David se puso la armadura y dijo, no puedo trabajar con esta armadura. Se retiró la armadura, ¿no? ¿Y qué es lo que realmente hizo David? Se puso la armadura de Dios. Esa armadura de fe, esa armadura de obediencia, esa armadura, ¿no? de paz, de confianza, donde él sabía que los pasos que él daba eran acompañados por Dios. ¿Por qué? Porque realmente nos está diciendo a nosotros, ¿con qué armadura te estás yendo a la batalla tú? ¿Con la armadura de Saúl o con la armadura de David? Porque si bien es cierto, tenemos en el Nuevo Testamento la armadura de Dios, ¿no? Que nos hace la descripción de lo que vendría a ser un soldado romano. De una u otra manera, David, cuando se presenta ante Goliat, está portando esa armadura espiritual, porque tiene el escudo de la fe. ¿Por qué? Porque tiene el escudo de la fe, tiene toda su fe depositada en Dios. Y el escudo de la fe es impenetrable, nada lo puede pasar, porque Dios protege a quien en fe camina,
Pero así es como David nos muestra, nos dice, por eso digo yo, hoy te exhorto, no uses la armadura de Saúl, usa la armadura de David. Piensa en esta historia y piensa en cómo tú debes presentarte ante la batalla de este mundo. Vencer al mundo, dice que nuestro Señor Jesucristo ya ha vencido al mundo. Entonces, ¿cómo yo puedo vencer al mundo? ¿Cómo puedo vencer a este mundo identificado como Goliat? Lo venzo con la fe. Porque por fe es que yo, en nuestro Señor Jesucristo, somos vencedores en Él. Y es así. Por fe es como David camina, ¿no?, con la fe puesta en Dios y es vencedor. Vamos a seguir leyendo para seguir conociendo lo que nos dice aquí. Dice, no, ya hemos visto 38 y 39, 40, dice. Y tomó su cayado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril y en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. Él tomó 5 piedras, ¿no? Ustedes van a escuchar muchas prédicas y muchas cosas que la gente a veces trata de identificar que las piedras significan esto. En realidad, vamos a ceñirnos a la palabra de Dios. ¿Qué es lo que la palabra de Dios nos muestra? Nos muestra lo que les he dicho. La armadura de Saúl y la armadura de fe de David, ¿no? Y con fe vencemos al mundo. Es el Goliat. El Goliat es el mundo aquí para nosotros. Y tomó su cayado, dice, ¿no?, en su mano, y escogió 5 piedras simplemente lisas, porque eso es lo que él utilizaba como herramienta. Dice, y el filisteo venía andando y acercándose a David y su escudero delante de él. Observen, David solo, y aquí hay dos en la escena. David solo, y es Goliat y su escudero. Versículo 42, y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. En otras palabras dijo, este no es un soldado, este es un hombre de la ciudad, ¿no? O sea, evaluamos a la persona por lo que vemos y decimos, no, este no puede ser. ¿Por qué? Porque es chiquito, porque luce bien, luce como que nunca ha trabajado fuerte, como que no debe tener mucha fuerza, cosas así. Dice, y dijo el filisteo a David, ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Porque obviamente él venía con su cayado, ¿no? O sea, con lo que vendría a ser como un bastón. Y maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David, ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Observen cómo le está diciendo David, tú no te has metido con los hombres que están en ese monte de Israel, tú te has metido con el Dios vivo, con él te has metido. Y es así como le dice, tú te has metido, por eso yo vengo en nombre de ¿quién? Vengo en nombre de Jehová, le dice, en nombre de Dios vengo ante ti por haberte metido con las cosas de Dios. Y es así como no vemos que desarrolla. Seguimos. Capítulo 17. Jehová te entrega hoy en mi mano y yo te venceré y te cortaré la cabeza y daré hoy los cuerpos de los filisteos, las aves del cielo y las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. O sea, hoy Dios se mostrará, Dios se revelará ante todos que Él es el Dios de Israel, el Dios soberano sobre todo. Y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla y Él los entregará en nuestras manos. Observen cómo les dice, aquí les está diciendo David está diciendo, hoy en esta pelea no solamente es para mostrarte a ti que has desafiado a Dios y que Dios es el que te va a vencer, sino para mostrarle a ellos, a los de Israel, que no tienen fe, que están pensando en sus propias fuerzas, ¿no?, que te podían vencer. Hoy yo, actuando porque creo en Dios y que Dios es mi cobertura, Dios es mi armadura, Dios es el que me cubre, Él es el que va a vencer. Y Él no necesita ni espada ni lanza para vencerte. O sea, no necesita nada porque Él es el Todopoderoso. Solo necesitamos creer en Él para que caminemos en fe y Él nos dará la victoria. Porque la fe es lo que ha vencido al mundo, lo vuelvo a repetir. Y eso es lo que tiene David.
la fe y la entrega total en las confianzas de las cosas de Dios. Observemos, seguimos. Dice, ¿no? Y toda esta congregación nos salva, dice 48. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa, corrió a la línea de batalla contra el filisteo. Y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda, e hirió al filisteo en la frente. La piedra quedó clavada en la frente, y cayó sobre su rostro en tierra. Así venció David al filisteo con honda y piedra, e hirió al filisteo, y lo mató sin tener David espada en su mano. Entonces corrió David, y se puso sobre el filisteo, y tomando la espada de él, y sacándola de su vaina, lo acabó de matar y le cortó con ella la cabeza. Y cuando los filisteos vieron su paladín muerto, huyeron. Levantándose luego los de Israel y los de Judá gritaron y siguieron a los filisteos hasta llegar al valle y hasta las puertas de Crón, y cayeron heridos de los filisteos por el camino de Sararaín hasta Gat y Ecrón. Observen cómo recién al suceder esto es que realmente el pueblo de Israel, ¿no?, al mando del rey Saúl, recién inicia la batalla. Después que David lanza con su honda la piedra que se incrusta en la frente del filisteo, cae y no prácticamente muerto, viene David y le corta, ¿no?, la cabeza. Así es como realmente a veces queremos ser. Queremos esperar que queremos esperar que Dios nos muestre materialmente que se puede hacer las cosas con él. No necesitamos ni espada, ni lanza, ni escudo, ni nada que corresponda a la armadura de Saúl, o sea, a la armadura del mundo, a lo que el mundo provee. Necesitamos lo único que vence al mundo, la fe en Dios. Seguimos. Dice, capítulo 17, y volvieron los hijos de Israel de seguir tras los filisteos y saquearon su campamento, y David tomó la cabeza del filisteo y la trajo a Jerusalén, pero las armas de él las puso en su tienda. Recuerden que Jerusalén todavía no es la ciudad importante. El tabernáculo y la ciudad más importante es Silo. Jerusalén, cuando él dice que las trae a Jerusalén, las trae porque vino a la ciudad de Jerusalén, pero en la ciudad de Jerusalén dominan los jebuseos. Todavía Jerusalén no es la ciudad más importante, por decirlo así, la capital en ese entonces. La ciudad más importante donde se encuentra el templo, o sea, el tabernáculo de Dios, porque todavía no hay templo, es la ciudad de Silo. ¿Ok? Dice, y cuando Saúl vio a David que salía a encontrarse con el filisteo, dijo a Abner, general del ejército: Abner, ¿de quién es hijo este joven? Y Abner respondió: vive tu alma, oh rey, que no lo sé. Y el rey dijo: pregunta de quién es hijo ese joven. Y cuando David volvía de matar al filisteo, Abner lo tomó y lo llevó delante de Saúl, teniendo David la cabeza del filisteo en su mano. Y le dijo Saúl: muchacho, ¿de quién eres hijo? Y David respondió: yo soy hijo de tu siervo Isaí de Belén. Observen ustedes cómo realmente el Señor conduce a David. Lo conduce a David desde el anonimato, ¿no? Lo pone primero a tocar el arpa, después en el ofrecimiento lo está poniendo en la posición de tener los goces de un rey, sin haber sido nombrado rey. Integrarse como parte de la familia real cuando se va a casar con la hija del rey, y dejar de pagar impuestos, que es solamente un beneficio de adjudicación a un rey. Cómo Dios lo fue llevando y lo colocó hasta ese momento. Y ahora terminamos el capítulo 17 viendo que lo ha colocado frente al rey, ¿no?, como un hombre realmente notorio en lo que es la guerra, el combate, para que él lo pueda tomar en cuenta. Hermanos, el tiempo nos ha ganado. No llegué al capítulo 18. La próxima clase empezamos con el capítulo 18 y veremos hasta dónde podemos empezar a llegar. Esta historia es tan interesante y es tan buena explicarla. Por eso es que no estoy tratando de avanzar, sino estoy tratando de que entendamos cuáles eran las verdaderas circunstancias de este desarrollo. ¿Qué es lo que el Señor nos está hablando? Nos está diciendo: con fe vencemos
al mundo, no con la armadura del mundo, no con las cosas del mundo, proveyéndonos de las cosas del mundo, vamos a vencer a ese gigante, las vamos a vencer con fe. Gracias, hermanos, los espero la próxima semana, el próximo martes a las 8:30 de la noche. Dios los bendiga.